Hola, soy Coco. Bienvenidos a otra producción de JMPro Community Media. Hoy nos acompaña Carolina Quiroga, artista colombiana y creadora de Becoming American, The Game Show, un espectáculo interactivo que convierte el proceso de ciudadanía estadounidense en una experiencia participativa llena de humor, sátira y reflexión. Actualmente artista en residencia en Asheville, Carolina, utiliza este proyecto para expresar temas como la identidad, la inmigración, la pertenencia y la burocracia cultural. A través del juego y la participación del público, su trabajo invita no solo a reírse de lo absurdo del sistema, sino también a reconectar con historias humanas detrás de los procesos migratorios. Becoming American, The Game Show, está pensado tanto para las comunidades inmigrantes como para cualquier persona interesada en cuestionar y conversar sobre lo que significa convertirse en americano o americana en Estados Unidos el día de hoy. Y recuerden que el espectáculo se presentará este viernes 15 de mayo a las 7:30 de la noche en Story Parlor en Asheville. Carolina, bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy. Ah, Vale, a ti, gracias, Coco. pues empezamos, para quienes no te conocen, ¿quién es Carolina Quiroga y cómo llegaste al mundo de performance y de la comedia interactiva? Pues yo soy narradora oral, soy o cuentista, escritora, también soy maestra artista y yo acabé haciendo esto cuando me vine a hacer una maestría en narración en East Tennessee State University en Johnson City, Tennessee. Y pues no estaba muy segura que eso era lo que iba a hacer, pero pues me arriesgué. Mm. Y de ahí ya me enamoré completamente de la narración y llevo 12, 13 años narrando historias aquí en Estados Unidos. Yo he vivido en varios lugares, llevo 3 años acá en Asheville y eh, originalmente, o por lo menos hasta hace 3 años, todas las historias que yo contaba eran tradicionales, mitos, leyendas, folclore, am, de toda Latinoamérica, solo Latinoamérica. Y contaba historias para niños o para adultos. Y es cuando me mudo a Asheville que todo cambia para mí. Mm. Y que pues las puertas y también las puertas de mi mente se abren y decido empezar a escribir acerca de pues mi propia historia migratoria, de algunas historias de mi infancia. Y ahí es más o menos cuando todo empieza a cambiar y, bueno, eventualmente aparece este show. Mm, mm. ¿Y cómo nació la idea? Pues en este proceso que describes de que se empiezan a abrir las puertas tanto alrededor tuyo como adentro tuyo, ¿hubo alguna cosa específica que causó esa apertura o fue un proceso resultado de una cadena de diferentes cosas? O sea, ¿cómo nació este increíble trabajo de Becoming American, the Game Show? Pues sí, yo digamos que por muchos años no pensé que yo tenía como nada interesante que contar. Y Mm. creo que eso le pasa a mucha gente, porque es el miedo de, bueno, me paro allá y mi historia no es nada así como, o yo no la sentía que era nada heroica o que no era graciosa o que no era lo suficientemente, sino que era pues, una historia normal, o sea, pues. Mm. am, y es cuando yo llego aquí que precisamente Story Parlor, que es un lugar pues que es muy cercano a mi corazón. Erin es una maestra y amiga increíble. Yo empecé a tomar clases con ella porque a ella le encanta la narración, pero la forma como ella ve la narración es bastante diferente, o sea, como de una perspectiva más humana, psicológica, o- muchísimo más profunda de lo que yo venía haciendo. Mm. Y es a través de escribir y encontrar, conocer otras personas y escucharles sus historias personales también, porque yo no estaba tan acostumbrada a escuchar otras historias personales. Mm. Dentro del mundo de la narración, muchos de los con los que yo me relacionaba también hacían mucho de lo mismo. O hacían escritura creativa que era como fantástica y eso era lo que ponían en escena. Entonces yo no estaba muy conectada con gente que contara sus propias historias. Ajá, Y siendo inmigrante también me daba miedo. Me daba claro. miedo contar mi propia historia.
y como yo también visitaba festivales y en esos festivales, pues hay gente que es como, digamos, más abierta de mente y otros son lo otro. Y Ujú, es uno no sabe exactamente hasta dónde uno puede como entrar y contar. Y la mayoría eran blancos o personas negras que pues son nacidas aquí. Yo era la inmigrante. ujú, Entonces era como no saber, puedo, no puedo y qué voy a contar y de pronto la historia me sale triste y esta gente me va a odiar. mm, Pero entonces cuando empiezo a escribir con ella y en los grupos y tomar las clases, es que empecé a notar que yo tenía humor. Y no, o sea, yo tenía humor con mis amistades, pero yo no sabía que lo tenía en la página, o sea, cuando mm, escribía. ujú, Y cuando ya empezábamos, por ejemplo, uno hace estos talleres con ella y al final siempre hay como un open mic cuando todos pues nos reunimos los que pasamos el taller y leemos las historias que queremos contar en pues en el micrófono. Y ahí empecé a darme cuenta, no, o sea, yo siempre he sido graciosa, mi mamá es la persona más graciosa que yo conozco, colombianos somos graciosos, tenemos mucho humor, a pesar de todo lo que hemos pasado, siempre nos reímos, ujú, porque hay que reírse, porque es que no hay nada más que hacer, o sea, si me pongo a llorar, pues de ahí, ¿qué hago de ahí? mm, Entonces ahí me empecé a dar cuenta, hey, yo también tengo esto y empezaron a salirme más oportunidades de, hey, Carolina, eh, me gustaría que contaras esa historia o pues me gustaría que contaras algo de tu vida, o sea, la mayoría de las historias que me salían tenían que ver con mi proceso de inmigración. O mm, sea, de, de aquellas veces que no entendía el inglés, de las veces que me enredé, de las veces que, eh, digamos, dejé de hablar español porque me tenía que forzar a hablar inglés, de las veces que interpreté las cosas diferentes, de mi green card, de el día que ya me volví ciudadana, o de las veces que me encontré pues con el racismo así en la cara y pues que me dolió. ujú, Y entonces empecé a escribir eso y salieron las historias, salió poesía también y mm, ya es hacia el año pasado que hice una residencia artística mm. en el, ¿Con Centro de Story Parlor? bueno, en Story Parlor fui artista residente no el año pasado, sino el año anterior, Mm, 2024. Pero allí exploré, exploramos como la mitología personal en términos de historias de madres, padres y héroes y villanos. Y, mm, digamos, eso es algo que es un proyecto que quiero volver a retomar en algún momento porque fue muy bonito y sirvió de alguna manera como de sanación para algunas personas en la comunidad. mm. Trabajar el tema de la madre y del padre y lo que la cultura considera héroes y villanos, que eso es realmente, pues, todos podemos ser héroes y villanos al mismo tiempo, Ajá. más o menos. Pero sí, yo fui artista residente allá en el 2024, pero el año pasado fui artista residente en el International Storytelling Center en Jonesboro, Tennessee. Ah, Y es toda una semana donde uno tiene que tener un show diferente cada día y es una hora wow. entera. Y yo no estoy acostumbrada a a tener shows de una hora, porque para mí es 30 minutos en el escenario y ya me salgo. O sea, una hora, yo tenía shows de una hora con niños, pero para adultos nunca. Mm, Y entonces ahí fue que empecé, bueno, dije, voy a traer las historias que he escrito, eh, pero ¿cómo hago para llenar los otros 30 minutos? Y mm, ahí fue que uno de los shows que de hecho creo que se llamaba Culture Shock. mm, am, y precisamente son las historias de las veces que me enredé aquí, que no sabía que era una cosa con la otra o que pronunciaba algo incorrecto y pues, cierto, lo que la otra persona pensaba. em, y entonces se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué no hago un juego? ¿Por qué no?
entre una historia y la otra, lo que hago es hacer una lista de preguntas de las cosas que muchos inmigrantes encuentran raras, ah, weird, ¿cierto? Acerca de esta cultura. Ujú. Y entonces las imprimí y no me acuerdo bien cómo lo hice, pero el caso es que cuando terminé la primera historia y la gente se había reído, la había pasado bien, abrí la opción de, bueno, voy a hacer estas preguntas. Yo me acuerdo que tenía un proyector atrás, entonces servía tener las preguntas atrás. Y bueno, a ver, ¿quién me puede responder esto? ¿Por qué aquí todo el mundo maneja camionetas? Ajá. ¿Cierto? O sea, por qué las trocas? Ah, ¿por qué le echan tanto hielo cierto? A las bebidas, qué cosa tan rara. Y entonces ahí nos empezamos a reír porque ellos también era como, pues no, pues nunca me lo había preguntado. Entonces, bueno, Ajá. salían con las respuestas más creativas que les podían ocurrir. Y a partir de allí, experimenté con otro show que tenía como 2 días después, Mm. que tenía que ver con lo de Green Card, con mi Green Card. Y me acuerdo que dije, bueno, pues esto salió bien, ya sé qué voy a hacer. Los voy a poner a que hagan el mismo history test que a mí me tocó hacer. Obviamente no 100 preguntas, porque pues no hay tiempo, Sí. pero les voy a hacer 10 preguntas de las que le hacen a uno en el history test. Ujú, ujú. Y entonces las puse en el proyector y es muy curioso porque pues yo no digo que no se la supieran, pero por lo menos 5 que eran como, o sea, 5 de las preguntas no estaban seguros. Ajá. Ah, y bueno, ahí era como decirles, mira, a nosotros nos toca aprendernos las 100 porque es que uno no sabe cuál de las 100 le van a hacer. Y a uno le hacen Ujú. es como 6 me parece, ya no me acuerdo. Y hay que pasarlas todas. Am, y nada, pues fue muy gracioso ese momento porque era como, pues ellos dándose cuenta, uff, o sea, siempre les toca bastante, ¿no? Em, y el experimentar durante esa residencia con esas dos cosillas, fue lo que me dio la idea meses después cuando apliqué al Asheville French Festival, al Festival Ujú. de French aquí. eh, Decidí aplicar con esto. Dije, voy a volver el proceso de ciudadanía un game show, Wow. porque es que, bueno, además hablar con amistades que han pasado por esto, tengo las amistades que contrataron a un abogado y todo le salió rapidito, Mm, ¿cierto? mm, Y esos son los que tenían dinero. ujú, Sí, tenían los $2,000, los $3,000 para pagarle al abogado y bien. Yo no los tenía. O sea, ujú, yo apenas estaba empezando mi carrera artística, mi esposo es trabajador social, o sea, estábamos así, como dicen en Colombia, arrastrados, pues, ujú, ahí medio ujú, sobreviviendo. Yo no tenía para pagar un abogado, pero pues yo había estudiado lo suficiente como para sentirme, digamos, bold enough, ¿cierto? ya. Para decir, bueno, yo puedo leer estos PDFs y me la puedo figurar solita. Y entre ahí Ajá. que mi esposo me ayude y ahí entre los dos lo hacemos. Am, pero aún así pues, es un proceso muy agobiante, especialmente si lo estás haciendo solo. Y hay Ujú, gente que está todavía más sola que lo que yo estuve. Y los procesos y las historias son tan diferentes que tengo una amiga que ella está en este proceso, sí, está en este proceso y no recuerdo muy bien, pero cometieron un error en sus papeles. mm, Y eso, la pobre, pues está angustiada y porque no sabe, pues, cómo solucionar el asunto. Y es un proceso que para uno se puede demorar 5 años, porque tienen los recursos o porque vienen de un buen país, llamémosle buen país, pues, ujú, ujú, porque pues sí, es un país que no tiene problemas, que todo el ujú. mundo quiere, pero por ejemplo, colombiana, pues, obviamente. Y para colmo de males, si el presidente cambia, pues peor, todo cambia. Es un juego político. Sí, es un juego político, es simplemente para poder tener a la gente ahí traumatizada.
todo Exacto, el tiempo. exacto. Ujú, Y al final de cuentas todos tienen que pagar el mismo dinero. ujú, Entonces, es un sistema capitalista burocrático eh, para jugar con aterrorizar a la gente. Entonces, yo lo que dije, bueno, pues me voy a burlar de esto, ujú, con toda la decencia del mundo, pero me voy a burlar de este sistema porque me parece ridículo. ujú. Es Eh, ridículo. Ujú, sí, lo es, no, es que no tiene necesidad de ser tan agobiante, no hay necesidad de jugar con la gente de esta exacto. manera. Pero aquí el asunto es que la mayoría de la gente, pues de los ciudadanos no saben eso. Ujú, O ujú, sea, están es nomás escuchando las historias, pues, que los medios le cuentan, que ajá, obviamente los medios que son de un lado les va a decir, no, mire, todos estos inmigrantes pobrecitos y todos tienen la misma historia de tristeza y angustia y mire todo esto. Pero es que los inmigrantes tenemos historias tan diferentes y pues sí unas pueden ser muy tristes y muy duras y muy valientes, pero otras son muy regulares. O sea, hay quienes se vinieron nomás a estudiar, otros a trabajar, otros no la han tenido, aunque hayan venido de una manera, no la han tenido tan dura como otra. Es muy diferente. ujú, Y aquí están los otros que dicen, no, pues esos yo no sé cuántas y eso yo no sé. Entonces, ambos piensan que están haciendo algo bien, pero realmente lo están es empeorando. ujú, ujú, Eh, yo lo que estoy tratando de hacer es como eh, ver de qué manera podemos encontrar como un lugar como común, ¿ya? O mm, sea, mm. porque es que entrar en estas historias es muy difícil. Cada historia es un mundo completamente diferente. Como te digo, hay Exacto. gente que rapidito tuvo los papeles. A veces por suerte, otras veces porque tenían dinero. Ujú, privilegio. Sí, privilegio. Hay otros que, como yo, tienen una historia más o menos así. O sea, yo no tenía dinero, pero tampoco yo tenía una historia triste. Yo no me vine aquí en persecuciones y nada, ¿no? Nada. Mi familia entera está en Colombia, Ujú, ujú, pero tengo amistades que también han sufrido cosas que, pues, que uno sí. dice, uy, claro. Entonces, el problema es que siempre lo meten a uno en el mismo, nos ponen a todos en el mismo lugar. Ujú. Y se espera que el inmigrante sea eh, Un estereotipo. un estereotipo y que sea totalmente todo el tiempo grateful. O sea, que es que yo, ay, no, sí, me encontré a Dios aquí. O sea, no, nadie si yo me salvé a mí misma, si ese era el punto. Y cada inmigrante que hizo el esfuerzo de venirse aquí se salvó a sí mismo. Ujú, O ujú, sea, no es que este país los salvó, porque este país ujú, no fue allá y los sacó de su problema, es que ujú. cada uno hizo el esfuerzo de dejar su familia atrás, el esfuerzo de dejarlo todo, el esfuerzo de traumatizarse a sí mismo, porque es que salir de un lugar a otro y empezar de cero, eso es traumático. O Sí. sea, a pesar de que ya estamos traumatizados en ese sentido, tenemos que pasar por un sistema que nos está diciendo constantemente que tenemos que pagarle más dinero, pero que tenemos que seguir agradecidos por todas las cosas que nos están dando, pero realmente de verdad nos están dando porque es que este es un país que la dificultad en la salud, Ujú, o ujú, sea, las cuentas aquí de salud son horribles, tampoco es que es a la mejor salud del mundo. Ah, o sea, ujú, pero yo estoy tratando de hacer toda esta crítica de una forma, digamos, graciosa, donde ujú, no, en lugar de ir a atacar al otro, que es lo que usualmente se hace, los medios hacen eso, diferentes partidos políticos hacen eso, voy a ir a atacar al otro, voy a ir a atacar al ujú, otro. Es más bien, pues riámonos de esto. Porque una de y esto lo descubrí a través de la narración, viendo mm, narradores que son muy famosos en el mundo donde yo estoy. No es que ellos realmente lo hicieran con ese propósito, pero yo sí empecé a ver que, por ejemplo, ellos contaban historias de humor que son exageradas, se llaman tall tales. Y ellos, a través de hacer reír a la audiencia, ellos podían hacer críticas de las diferentes religiones de este país a una audiencia que era completamente conservadora
y que son algunos evangélicos, otros bautistas, otros de esto, y de lo que fueran, bautistas, evangélicos, súper cristianos, súper ortodoxos, súper todos estaban muertos de la risa, aunque él les estuviera criticando su religión. Ajá, Y ajá. en ese momento yo dije, ah, es por ahí, Ujú, es a través de la risa. Pues mm, no necesariamente a través de la humillación, risa, porque hay ujú. gente que hace eso, pero Sí, es, él abre la puerta, de hecho son dos que hacen eso. Ellos abren la puerta del humor a través de historias supuestamente personales y por aquí y por allá van tirando la pues como la pullita ajá. y aún así la audiencia estaba muerta de la risa, Ujú, ujú, muerta de la risa. Y yo no digo que haya cambiado, les haya cambiado los corazones, qué sé yo, pero por lo menos nadie se paró de allí a decirle, vea, a mí no me insulte, y no sé qué, Goya, o ujú, nadie, ujú, todos estaban adorando al Señor que los hizo reír, que, ¿por qué? Porque las historias que ellos contaban, aunque eran tall tales, medio inventados, o sea, tienen una base de verdad, pero el resto ya es como exagerado de alguna manera conectaban con las emociones de cada persona, ajá. porque de eso se trata la narración, es cómo hago yo para conectar mi historia con la tuya, porque aunque tú y yo podemos venir de lugares diferentes, historias diferentes, lo que sea, de alguna manera vos y yo y todos los demás tenemos puntos de conexión. Entonces, todos nos hemos sentido tristes, todos hemos sentido solos en algún momento, todos nos hemos sentido súper felices, todos hemos sentido esas emociones son universales. ¿Y Ujú, en qué momento yo puedo encontrar ese momentito de que tú y yo nos conectamos, se abre la puerta, no, hacemos empatía, nos reímos y cuando ya nos reímos, tú estás más dispuesta a escuchar lo que yo tengo que decir? ujú, ujú, Um, en lugar de uno entrar pues con el ataque y el ataque, porque atacar solo logra es que el otro se vuelva a la defensiva y no quiera escuchar. ajá. Y eso es lo que tenemos en este momento, gente que no quiere escuchar al De otro. acuerdo, de acuerdo. Carolina, muchísimas gracias por toda esta información y todo el contexto. Empezaste a- a responder las preguntas que tenía simplemente a través de compartir el proceso, ¿no? De llegar a ese punto y de compartir el propósito de tu trabajo. Am, Creo que una de las preguntas que todavía tengo es, ¿qué sientes que es el público, quote unquote, ideal para este show? O sea, ¿quién quisieras que esté presente? Pues en este momento, cuando hice el show dos veces en el Asheville Fringe Festival, pues nos fue muy bien. Y yo no tenía en mente realmente, o sea, me pensaba yo que era más como que viniera la gente que quería aprender o que quería, pues como aprender de qué tiene que ver este asunto de la ciudadanía para los inmigrantes, pero estuve muy contenta de que llegaron inmigrantes que acababan o estaban pasando por el proceso de ciudadanía o acababan de obtener su ciudadanía. Ajá. Y ellos, pues las personas que vinieron, pues me dijeron muchas gracias porque, pues sí, lo que usted contó es cierto. Eso es cierto, eso me pasó a mí, yo Ujú, estoy pasando por ese proceso. Me acuerdo que una de las chicas porque es un game show, entonces seleccionamos a tres participantes que vienen al stage pues a ser como los inmigrantes que van a pasar por el proceso. wow, ya. Y me recuerdo que en uno de los días una de las chicas, su novia estaba pasando, era inmigrante y estaba pasando por el proceso. Y Mm, entonces ella pues estaba de alguna manera como siendo el soporte emocional y sabía un poquito de lo que eh, su pareja estaba pasando. Eh, uno de los asistentes en uno de los días, no estoy segura si él, pero seguro su amigo que vino con él acababa de obtener la green card. Y fue como un momento muy bonito porque era como que estaban celebrando al mismo tiempo. ujú, Eh, y so, el, el show tiene pues el propósito de ser como un game show
así como el Ajá. típico así de la ruleta y tienen dos Sí. test y tienen que hacer esto y eso y lo otro. Pero eh, entre proceso o entre round y round, o sea, yo voy contando mi historia personal de todo lo que Wow. a mí me tocó, ¿sí? Em, Además, el show se llama Becoming American porque American es otra dimensión. Entonces aquí Exacto. es como un poquito la sátira, empieza la sátira, que no es, porque yo dije, ¿cómo hago para que esto no sea América, no sea los Estados Unidos? Yo quiero que este show sea como otra dimensión. Y así en esta Mm, en esta dimensión donde yo estoy con Tom Chalmers, que am, es mi asistente, es quien me ha estado pues colaborando con el show. En esta otra dimensión sí que tenemos las cosas buenas que quisiéramos que este país tuviera, ajá, ajá, a, a comparación de lo que tenemos ahora. Entonces, eh, haciendo como esa metáfora o analogía, sí, es más como una metáfora, eh, logré traer más, un poquito eh, esa crítica constructiva acerca de que el sueño americano realmente no es tan sueño americano. eh, si funcionó alguna vez, habrá funcionado décadas atrás. eh, pero entonces logramos hacer como todo eso a través de pues un show que es personal, un show que es también histórico, un show que es pues que tiene el, el objetivo de que la gente aprenda cuáles son todos los pasos, no todos, eh, cuáles son la mayoría de los pasos que un inmigrante que se quiere hacer ciudadano tiene que pasar. ujú, Digo que no todos los pasos porque pues es imposible cubrirlo todo, y porque, como te digo, cada historia es diferente. Entonces, por ejemplo, yo pensaría que hay siquiera 100 o 200 PDFs, formatos diferentes que la gente tiene que llenar y depende de su uf, historia. Entonces, si es si entra como refugiado, pues los PDFs, los formularios que tiene que llenar son diferentes a los que tiene que llenar una persona que se casó con un ciudadano. O si la persona, o sea, y esto lo sé, pues porque obviamente por el show, pero también cuando yo estaba pasando por eso era, no puedo equivocarme en cuál es el formulario que tengo que llenar. Entonces, ¿quién soy yo? Llegué refugiada, ¿quién soy yo? Eso, o sea, es tan agobiante. ujú, Y aunque ujú. pues ellos tratan en la página web de hacerlo lo más sencillo, pero el otro día que estaba nomás imprimiendo algunas cosas para el show, imprimí ah, tres de los formularios que a mí me tocó llenar. Uno era como de 21 páginas, My el God. otro de 14 era el más cortito, el 14 y eso, y pues es chiquito y eso es todo ahí metido así. Y las instrucciones para llenar cada formulario eran más de 20 páginas. Oh my God. Las instrucciones solamente. Solamente había unas instrucciones de 30 páginas para llenar un formulario de otras 20. Oh my God. O sea, decime cuándo se lee uno eso. Ajá, ajá. Y ahorita uno tiene ChatGPT, y qué sé yo, y el que tiene abogado, pues que le ayude. Pero hace 10 años, 15 años, y Ujú. además leer instrucciones es horrible. Yo Sí, odio leer instrucciones. yo también. Las odio, y además que son chiquito, es pues letra 12 y ya yo no veo en letra 12, tengo que ver letra 16 y es sin espacios. Oh my O sea, God. literalmente el formulario y las instrucciones tienen el propósito de que vos no quieras llenarlo, Ajá, que te ajá. desanimes al tiempo que lo ves porque decís, esto me va a tomar 1 millón de años. Y si es una persona que, que digamos no tiene un nivel educativo alto, o es una persona que, como yo, no entiende instrucciones. O sea, yo las puedo leer 30 veces, no las voy a entender, no me entra en mi cabeza, no. Eh, Están en inglés. Claro, uno las puede descargar en español, pero aún así
tenés que llenar el formulario técnicamente en inglés, a menos Inglés. de que tengas un traductor al que supuestamente probablemente le estás pagando. Ujú, O sea, ujú, es que es una cosa con la otra, es como para que de verdad no lo hagas. O sea, tenés que ujú, ser muy, estar muy decidido a ser ciudadano. Ah, más o menos así, tenés que estar muy decidido a ser ciudadano. Yo no me decidí hasta mucho después, porque yo era, yo no sé si quiero ser ciudadana, yo para qué quiero ser ciudadana de este ujú, país, además me quiero quedar, yo no sé. mm, Am, pero cuando pues la primera vez que Mr. Trump fue elegido, eh, fue horrible, o sea, porque pues él es el rey de la guerra psicológica. sí, sí. A él le fascina eso y, pues le funciona aparentemente. Y entonces después de eso es que yo dije, yo como que sí me voy a hacer ciudadana, pero lo hice de puro miedo. Yo no lo Mm, hice porque, o sea, yo estoy agradecida con la gente que me ha ayudado. O sea, he tenido muchas personas en este país que han sido lindas conmigo de todas partes del mundo, de aquí, de allá. Yo estoy agradecida con eso. Pero pues así como que yo quisiera ser de acá y quedarme aquí, no. Pero me metió tanto miedo que dije, pues solamente para que no me vayan a detener y no me vayan a poner más problemas, además porque cada vez que paso por la frontera aérea, yo no sé, es como si tuviera aquí el título de sospechosa cada vez. Sospechosa, esta es la sospechosa. A mí siempre me paran, siempre. Y fue por eso que apliqué. Entonces, cuando llegó Biden, yo dije, voy a meter mis papeles. Y estuve súper de buenas, que me imagino yo pues que el Mr. Biden y toda su administración se la estaba oliendo, que el otro iba a llegar de nuevo, y pues aceleran todos los procesos y todo salió rapidito. Pero ahorita, por ejemplo, llegó que todos los procesos, muchos de los procesos de ciudadanía han sido detenidos. Entonces, yo no me imagino la angustia que tiene que estar pasando esa gente tan horrible, porque además de que tienen la angustia de tener que sobrevivir, porque es que la gasolina está alta, porque no me alcanza el dinero, porque la salud aquí es terrible, porque no, además de todo eso, tiene que estar sufriendo porque no sabe si su proceso va a moverse o no. ujú, ujú, Y si vive en ciertos lugares, pues peor todavía porque los fríos esos les pueden caer. sí, sí. O sea, eso es una mano de angustias. Ujú, ¿Quién pues, o sea, yo no me imagino cómo el sistema nervioso y emocional de muchas personas tiene que estar en este momento? Si el mío está así. O sea, yo me monto en mi carro a viajar a manejar otro lugar y es, vea, ya mi mamá, vea, póngame velita para que, papi, rece por mí, ujú, rece por mí ujú, para que no me vayan a ver la cara de sospechosa o que alguno de esos racistas pues me vea poniendo gasolina en alguna parte porque yo tengo que pasar por lugares que son súper conservadores a veces, ah, que no me vayan a ver la cara y no me vayan a hacer la mala y luego estoy yo en las noticias. O sea, yo no me imagino si yo nomás así cargo el miedo todo el tiempo, no me imagino las otras personas que tienen que estar todo el tiempo, o sea, o sea, tiene que ser terrible. sí. Y me encantaría poder hablar de eso, pero como te digo, este show tiene pues más es como la, pues el deseo de que sea un momento para que nos relajemos para que los que no saben de esto aprendan que esto es algo duro Ujú, y tengan empatía y que puedan pasar la empatía a otros y que los que están pasando por eso o ya pasaron digan, "Oh, no fui el único, no fui la ajá, única. ajá. Yo pensé que era el único sufriendo en esto. No, no, ya somos dos, ya somos tres. Y el saber que no estamos solos es, yo no sé, para mí es un sentimiento poderoso. Es como Claro. cuando yo no soy la única que he llorado por la misma cosa, digamos, no Ujú, soy la única que me he indigestado con eso, uf, porque a veces uno piensa, es solo a mí el que me está pasando esto, ujú, ¿cierto? Y ujú, uno sufre más por pensar que solo le está pasando a uno, pero no, o sea, todos estamos en esta.
de acuerdo. Y en ese sentido, Carolina, tengo una pregunta. Ah, Estabas hablando de Coming American como no solamente acerca del proceso de ciudadanía, sino como entrar, el proceso de entrar en una dimensión, ¿no es cierto?, de la dimensión que este país engendra, ¿no? A través de varias retóricas y de ah, pautas culturales que simplemente existen por varias razones para continuar el sistema, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo tú ves que este juego o este proceso de Coming American también se aplica a personas que no están necesariamente en el proceso o en la posición de poder buscar ciudadanía? ¿Cómo ves tú que se relaciona con eso? Pues yo pensaría, o sea, es que ese es todavía más complicado. Claro. Ese es todavía más complicado. Yo creo que pensaría, voy a asumir una generalización que no debería porque pues yo no conozco las historias de cada persona, pero pensaría que muchas de las personas que en este momento no pueden o no tienen acceso a esa opción, Ujú, ah, quieren tener esa opción. ujú, Porque, ¿por qué no? ujú, ¿Por qué no estar naturalizado? ¿Por qué no estar regulado y no tener que preocuparse? Eh, el show no cubre eso, porque como te digo, el show es más o menos, es más como en el momento en que usted toma la decisión de hacerse ciudadano, bueno, este es el otro tambor o el otro viaje en el que va a meter. ujú, Am, pero para ellos, para los que en este momento no pueden tener ese acceso, yo pensaría que sí, o sea, que ellos definitivamente sí quieren tener esa oportunidad y, y yo quisiera, o sea, ojalá en el futuro que esa oportunidad estuviera abierta y que todo el sistema migratorio se reformara completamente para que no necesario, es que no tiene por qué ser así de difícil. de acuerdo. No, eso no tiene que ser, eso no tenemos que comprobar tantas cosas. Bueno, sí, compruebe que usted no ha hecho malas cosas. Claro, pues sí, seguro. Pero igual todo el mundo se reforma, la mayoría. Bueno, pues, habrá quienes no, ah, pero el sistema migratorio debería ser mucho más fácil. Sí. Los inmigrantes de donde sea, los que yo he conocido por lo menos, y las historias que sigo escuchando, es de gente que es juiciosa, gente que quiere hacer el bien para ella y para su familia. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué complicarle a la gente la vida más? Ujú, Y ya están juiciosos levantándose a las 5 de la mañana, teniendo dos, tres trabajos, levantando niños. ¿Para qué sí, complicarle más la vida a la gente? sí. Pero pues no, o sea, yo no creo que tenga una respuesta para ti. Yo solo No, sé sí, que solamente, este podría ser otro show. sí, no, totalmente de acuerdo. Solamente me ponía a pensar, ¿no? Cómo hay gente que a pesar de que no ha pasado por el proceso de ciudadanía, ¿no? Porque muchas de las personas no tienen acceso a eso, am, creo que podrían tal vez relacionarse con el proceso de alguna manera igual, becoming American, right? Even if, Sí, aunque no estén pasando por el proceso am, de los formularios y todo eso, ¿no? Sino el proceso de tener que asimilarse a otra cultura, ¿no? Y sí. de tener que comportarse de cierta manera, ¿no? Para tener esa protección, ¿no? Que también, Sí, bueno, como te digo, yo estoy pensando, estoy en este momento precisamente a lo que estoy trabajando en esto, estoy trabajando en ya echando cabeza a otro show mm, que, que me gustaría montar, que mm, tenga que ver más como precisamente con los inmigrantes o con esas diferencias de culturas que tenemos y ujú, cómo hacerlo de una manera pues también graciosa, porque yo en este show, aunque alcanzo a tocar un poquito en el asunto cultural, que nuestras diferencias y cómo nos tenemos que adaptar, es muy tangencial, muy cortito, mm, porque lo que quiero es que la gente vea qué tan burocrático es este asunto, este asunto.
Ujú, ujú, Y cuento mi historia de mi proceso para que vean todos los altibajos que ha tenido. Pero el otro día estaba hablando con una chica que ella, bueno, sus padres inmigrantes, pero ella nació aquí, muy blanquita ella, entonces los papás nunca le hablaron español para que ella pues aprendiera el inglés y eso le ha pasado a muchos hijos de ujú. inmigrantes, ¿no? Sí. Y que pues ella no habla mucho el español, pero lo entiende. Y cómo crecer como en esa dicotomía, en esa diferencia de culturas donde vos sabes que tus padres son inmigrantes, tus padres hablan otro idioma, vos entendés, pero no lo lográs hablar. Y además lucís medio blanca, o blanca pues para el resto del mundo. Eh, o sea, ese choque cultural allí. Y Ujú, además está el choque cultural que los padres de ellas tienen que haber vivido. Uno vive un choque cultural diferente si viene a los 18 años. Si, yo llegué a los 30 y pico. Si llega usted todavía por ahí a los 50, como hay mucha gente que viene y se trae a los papás o a las mamás, ¿cierto? Porque pues están haciendo abuelitos y no pueden, entonces vienen y los traen. Todavía otro choque cultural. claro. Y un choque cultural más drástico si usted viene de otra parte del mundo bien lejana. Y si usted viene de una cultura así o asá, todavía pues más complejo. Ujú, Ah, entonces, yo estoy definitivamente pensando que me encantaría abordar ese tema porque mm, cuando hablo con mis amigas, que pues la mayoría son latinas, me cuentan pues también como esas cosas como, uy, a mí me pasó que cuando yo fue un día y dije esta palabra, no, eso me miraron con una cara como si me fueran a matar. Pues claro, porque los acababa de insultar, pero lo que pasó es que los habían pronunciado algo incorrecto. me ha pasado. O a veces está me acuerdo una vez que conocí a una chica que la mamá de ella llevaban acá como 25 años, la mamá todavía no había aprendido inglés. Ujú, Y entonces está, obviamente uno tiene la gente aquí, ¿cómo le ocurre que no ha aprendido inglés y ya 25 años? Vea, pero es que la señora no ha necesitado hablar inglés. Vive en Houston, Texas, y la hija le hace todas las vueltas. Pues, ¿para qué o sea, hay que hacerse preguntas en lugar de meter a todo el mundo en la misma bolsa? Vea, ¿usted por qué no ujú. aprendió inglés? Pues si no lo ha necesitado. Sí, y además hay gente que tal vez sí lo necesita, pero hay el aprender un nuevo idioma y el meterse en el asimilarse a una cultura distinta es un proceso tan psicológicamente involucrado, ¿no? Que Sí, el tener bloques es algo muy entendible. es que yo me acuerdo, o sea, digamos que una de las pequeñas semillitas de este show fue el otro show que yo hice en el Fringe Festival el año pasado, Ajá. que tuvo, no tuvo ninguna de estas historias, pero tuvo otras historias que tenían mucho que ver precisamente con mi proceso de asimilación. Ah, porque yo les critico a la gente aquí que por qué nos tienen que llamar tercermundistas cuando aquí tienen un montón de gente que está muerta del hambre. No Ujú, estarían, o sea, estoy segura que está muerta del hambre porque es que si no, no tendrían esos carteles diciendo, venga, ayude a donar para que niños aquí en Estados Unidos no mueran de hambre. ujú, Pues es ujú. porque los tienen. Aquí Exacto. tienen pobreza absoluta también, Ujú, pero ujú, es que no la quieren ver. ujú. De Entonces, acuerdo. ese show que yo hice acabó con, pues es un show así, ese sí era pues un poquito más así puntiagudo. ah, Tenía un poco de humor, pero era un poquito más puntiagudo y trabajé poesía y todo. Y me acuerdo unas señoras que estaban pues como que las traumaticé al final porque no se esperaban que yo les dijera lo que les estaba diciendo. Mm, eh, y al final, o sea, me acuerdo yo, una crítica que yo hago y todavía la hago un poco es que le digan a uno, ay, ¿usted cómo habla de bien español, inglés? Y es como, yo no sé si mm, decirle gracias o usted qué esperaba. ujú, Claro, es que una de las razones por las que pueden decir eso es porque están asumiendo que todos los inmigrantes no hablan nada de inglés, no entienden nada. Eh, pero yo llegué hablando inglés. Ahora yo llegué a Tennessee. Ese es otro inglés.
Entonces, bueno, o sea, si hubiera llegado yo de pronto a Nueva York, de pronto la cosa hubiera sido diferente, o a Miami, pero yo llegué a Tennessee, a un pueblito ahí chiquito. um, y me acuerdo una amiga china que a ella también, un día hablando, ella me decía, sí, a mí también me hacen esa pregunta, y es que, ¿qué esperan? ¿Que yo hable como un miquito o qué? Mamá, que eso es lo... No, o sea, pero mi crítica no es tanto a que, porque usted no asume que yo puedo hablar bien inglés, sino porque usted asume que es que inglés es la única forma que tenemos para comunicarnos. Exacto, exacto. ¿Por qué está asumiendo? O sea, eso es falta de creatividad en su cabeza. Ahora no Ujú. lo puede culpar. El capitalismo acaba con la creatividad, pero que no pueda concebir que podamos comunicarnos de otra manera. Empiece a hacer dibujitos en el papel, ¿por qué no? Si es que, y por qué es que tienen que entenderle todo a uno. ¿Por qué no con 3 palabras, 4 palabras, ya póngalas? Eso es lo que a mí me tocó hacer cuando no les entendía a esos, a la gente en Tennessee. Me tocaba 4 palabras, le entendí, conéctelas, pum. Y así es, a todos los inmigrantes les toca así, pero Ujú. ellos no tienen que pasar por eso, ¿cierto? Exacto, exacto. Sí. Pero entonces, bueno, en fin, el cuento es que sí tengo muchas ganas de trabajar algo así, como esa ruptura cultural, pero todavía pues estoy como en las fases en las que me encantaría más conocer a otras personas que hayan pasado por situaciones así para que en la historia pues, o el show, o sí, no sea solo mío, sino que pues me pueda empapar más de cómo otras personas han pasado por estos procesos, tratando de adaptarse, Ajá, cómo se han logrado adaptar, qué estrategias han, les ha funcionado y no les ha funcionado, porque a partir de eso es que uno puede incluso, pues, bueno, decirse, primero reconocerse a sí mismo, imagínate todo lo que has hecho, o sea, hasta dónde has llegado. Cuando uno logra decirse a sí mismo, mira, a pesar de lo que no entendí, a pesar de las embarradas que hice, mira hasta dónde he llegado. ujú, Uno se siente orgulloso de sí mismo y cuando uno se siente orgulloso de sí mismo se siente validado, pero muchas veces necesitamos que otros nos lo validen. Y por eso es que este tipo de shows me parece a mí que son importantes porque es una forma de reflejar, definitivamente. hey, yo me siento orgullosa y creo que tu voz también debería sentirte orgullosa porque mira hasta donde vos has llegado. Y hemos Sí. pasado por similares, pero vos descubriste otra forma de solucionar el mismo problema que pasamos los dos. Ujú, ujú. Pero los inmigrantes están tan solos. Estamos tan metidos en nuestras cabecitas y también dentro de nuestras comunidades a veces siempre hay alguien que dice, no, es que usted tiene que adaptarse. Yo me acuerdo una vez que conocí a una señora en San Antonio, Texas, y acaban de llegar, y venía con el esposo, y ella me decía, pues yo conté en inglés una historia precisamente mexicana, y ella me decía que el esposo le estaba diciendo que es que tenía solo que hablar en inglés y pensar en inglés y para qué. Y ella me dice, es verdad, es verdad. Y yo le dije, mire, yo lo intenté, pero acabé con un dolor de cabeza. Yo no le digo que no. Sí, hay que hacer el esfuerzo, pero cuando sienta que ya el cerebro no le da, pues hable español, porque es que es su idioma. Baile en español, escuche en español, esté con sus amigos, o sea, haga el esfuerzo, pero no lo haga a un punto donde le acabe a usted dañando el corazón o la mente o la haga sentir demasiada tristeza. No Ujú. vale la pena. No, No vale la pena dejar de ser vos o dejar de ser tu cultura o dejar de ser tu mamá o dejar de ser tu familia para tratar de adaptarte a otra cosa. Hay que hacer esfuerzo, dependiendo de vos lo que quieras en tu vida. Como te digo, ahí señor, la mamá de la amiga de mi amiga que llevaba 25 años aquí, nunca habló nunca habló inglés, no lo necesitaba, porque es que ella logró vivir en una comunidad donde todo el mundo hablaba español, ujú, de pronto de buenas. O sea, hay hay esas oportunidades, pero no hay que dejar de ser uno mismo y dejar su cultura y lo que uno es y lo que uno ama atrás, solo para tratar de ser lo que otros dicen que tenés que ser. exactamente, exactamente. Sí.
Carolina, ya estamos con un poquito de tiempo. Lo siento que creo que No, alargué la entrevista con esta pregunta. no, y yo hablo mucho además. No, 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 para nada, para nada. La última pregunta que tengo es, muchas personas inmigrantes enfrentan barreras financieras para poder asistir a programas como los de Story Parlor. ¿Sabes si Story Parlor ofrecerá entradas para facilitar el acceso a la comunidad? Si tenemos una entrada gratis, Ok, pueden ir a la página web de Story Parlor, ok, van a eventos o events, y el primer evento va a ser Becoming American, que es ya. el del viernes, el mío, y entran allí y agregan el tiquete o los tiquetes, y cuando ya van a hacer el checkout en el access code, en el código de acceso, le tienen que poner Event VIP, o sea. ¿Habrá otras fechas para esta presentación después de Story Parlor? ¿Y dónde pueden los oyentes aprender más sobre tu trabajo, Carolina? Pueden ver más de mi trabajo en mi página web, carolinaquiroga.com. Eh, la página voy a estarla como, va a cambiar bastante durante el verano, entonces de pronto si la ven ahorita, a comparación del que la ven en 2 meses, será diferente. Y el show en este momento no lo tengo scheduled para el futuro, pero sí lo quiero traer de nuevo. Estoy esperando más o menos en este momento cómo nos va, Ok, eh, y de ahí ver en qué lugares lo podemos traer aquí en Asheville. Sí me parece que es muy importante y creo que lo quiero de verdad traer, pero a mí me gusta hacer las cosas con calmita. O sea, lo hago, evalúo y de ahí ya empiezo a tocar puertas y bueno, si alguien más sabe de otros lugares donde les piensan que les sería bien traer el show, pues genial. Pero sí, en este momento sí quiero, pero todavía no tengo lugar o fechas. ok. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Sí, Esta Coco. entrevista ha sido increíble. Gracias por acompañarnos hoy y compartir más acerca de tu proceso y de Becoming American, The Game Show. Estamos muy agradecidos de que nos dices el tiempo esta mañana y gracias también por el trabajo que estás haciendo para poder entablar esas conversaciones acerca de la identidad, la inmigración y la pertenencia, ¿no? A través de el humor y la participación con el público. Les recordamos que el espectáculo se presenta este viernes 15 de mayo a las 7:30 en Story Parlor en Asheville y vamos a proveer más información acerca del show en el post de Facebook. Y como siempre, si conocen artistas, proyectos culturales o historias que celebran nuestra comunidad y las artes en Western North Carolina, nos encantaría escucharlas. Pueden comunicarse con nosotros y compartir sus historias. Carolina, otra vez, muchísimas gracias por tu A ti, tiempo y por gracias. tu creatividad. Y pues nos vemos el viernes. Vale, nos vemos el viernes. Gracias.